Bien, ya en esta parte del espacio hemos querido desde hace mucho haber tenido este encuentro por televisión, porque ya lo hemos tenido en radio. Y para esta noche vamos a conversar con alguien muy estimado, muy preparado, capacitado, muy serio en lo que hace. Y yo sé que cuando las cámaras dirijan hacia él, mucha gente va a reconocer una verdadera pieza importante en muchas cosas, no solamente en Santiago, en nuestro país. Don Rafael, buenas noches. Buenas noches, Jordi. Muchas gracias por tu invitación y perdona que no habíamos podido coordinar la fecha, pero ya por fin. No, te agradezco mucho tu perseverancia. Don Rafael, ¿cuál es su especialidad? Bueno, en el área profesional me refiero. Sí. Bueno, especialidad es en geografía y planificación urbana y planificación regional. Esa es la especialidad. Okay. Pero mi carrera original y mi vocación se orientó hacia la educación. O sea que mi primer título es educador. Y luego yo hice la especialidad, como te acabo de decir. La especialidad la tuve que hacer fuera porque en aquella época no había carrera de geógrafos. Y entonces regresé, inmediatamente terminé mi maestría y luego hice algunos diplomados en otras áreas relacionadas con la gestión y la planificación de ciudades y regiones. Perfecto. Dos cosas. ¿Por qué las ciencias sociales le llamaron la atención? Ahí entramos en educación. Y la especialidad luego en el asunto del urbanismo, de la planificación. ¿Por qué le llamaron la atención ambos temas o esos temas? Sí. Bueno, las ciencias sociales y particularmente la pedagogía no fue mi primera opción en la universidad. Ah, ¿no? No. O sea, yo entré como muchos de nuestros compañeros en aquella época, sí, que escogían carreras técnicas o se inclinaban a carreras comerciales. Sí. Yo entré en ingeniería química. ¿Cómo? Porque había terminado mi cuarto de bachillerato que se hacía con especialización en ciencias físicas y matemáticas, para las cuales yo siempre he tenido habilidad y me interesa mucho siempre la lógica matemática. Sí. Y me fui orientando y hice 2 años de ingeniería química. Wow. Sí, pero... ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó es que yo tenía como 2 vidas paralelas, porque una cosa era lo que yo pensaba que iba a hacer en la universidad, y otra cosa era, es decir, como carrera, y otra cosa era lo que ya yo estaba trabajando. Yo empecé a trabajar a los 17 años en la escuela intermedia del Colegio de La Salle. Y luego yo daba clases en La Salle y daba clases de ciencias sociales. Y luego, ya en el segundo año de universidad, ya yo estaba dando clases en secundaria. Entonces, comprobando lo que era mi práctica con lo que yo veía que era mi futuro, yo me orientaba mucho a decir, caray, a mí lo que me gusta es... Claro, la pasión realmente es por esta vida. Exactamente. Informar, ¿no? Y di ese cambio que es casi 180 grados, ¿no? O sea, sí, total. Porque yo había terminado el segundo año en ingeniería con materias con las cuales me iba bien y tenía un grupo de amigos y todo, pero fue difícil. Eso fue como tratar de dejar 2 cosas que le gustaban. Sí, fue difícil también porque en términos de masculinidad, cuando uno optaba por una carrera como educación en aquella época,
el 90% de la gente que estaba estudiando educación eran mujeres. Es verdad, sí, es Sí. cierto. Entonces tú entrabas y tú te sentías raro, ¿no? En las aulas, en las cosas. Sí, sí, es O verdad. sea, hubo muchas cosas que vencer. Primero había que vencer la inercia de Los esa... estereotipos, los prejuicios. Exactamente. Y había también que que tengo que decir que la única fuerza que realmente te ayuda a que Ok. tú hagas un cambio de ese tipo Ya. es la seguridad en tus ideales Ya. y en tu vocación. Y en aquella época, nosotros vivimos una época muy politizada Sí, sí. en el país. Yo te estoy hablando de los 70, Sí. sobre todo de la mitad de los 70 en adelante. Una época muy difícil y era ser irresponsable si tú no tomabas una posición política. Comprendo. Nosotros vimos en la educación una herramienta para el desarrollo, vimos en la educación la oportunidad para formar conciencias y para formar personas, Ujú. no con una visión de imposición de doctrinas, sino con una visión de liberación. Porque la educación, su etimología, su raíz como palabra, viene del latín et ducere, que significa sacar de adentro. Sí, sí. Entonces, lo que tú haces como profesor, como docente, es tratar de estimular que la persona en realidad se eduque a sí mismo, que la persona saque de adentro. Ahora que usted me habla de eso, yo tenía una pregunta en la mente, pero quiero aprovechar que usted tiene el tema de educación. Usted ha sabido las luchas que hemos tenido desde la Ley General de Educación, 2005, 2006, ahora no preciso. Luego, cuando se comienza a aportar al presupuesto el 4% para la educación, pero ¿qué es lo que nos ha faltado desde su óptica para que la educación pueda estar encaminada como debe ser y no sigamos pasando trabajo en los organismos internacionales cuando nuestros estudiantes van a tomar alguna prueba, o los mismos docentes? Hoy no es la misma calidad de cuando usted estudió, ni siquiera cuando yo comencé a estudiar de niño. Pero hago la referencia de ustedes, que es la generación también de mi padre, cómo ustedes hablan de sus maestros y cómo le decían maestros más que profesores. ¿Qué es lo que nos ha faltado, profesor? Sí. Bueno, la generación de tu padre es anterior a la mía. Sí, lo estoy poniendo cercana a ella. Aunque ojalá yo haber sido de la generación de negro, a quien estimo muchísimo y he recibido siempre de él ese mismo trato. Yo lo sé. Nos llevamos muy bien y yo estoy muy agradecido de sus atenciones y de su amistad. Yo lo sé. Eso es recíproco, yo lo sé. Claro, y es familiar también. Es una cosa que traspasa lo que es sentido de la pura amistad. Pero con respecto a tu pregunta, que es muy interesante, ¿no? O sea, y que es realmente una preocupación genuina de cualquier persona. O sea, tanta inversión, tantas cosas que han tratado de aplicarse, ¿qué ha fallado? Mira, yo creo que hay varios contextos que se pueden analizar. Es una pregunta compleja, porque tú puedes encontrar muchas cosas que han fallado, pero yo sé que lo importante es que uno determine qué es lo que más ha fallado. Por lo menos precisar elementos para no extenderlo mucho por el tiempo. Sí, por eso, sí. Entonces yo diría que si tenemos que hacer esa precisión, hay que hablar de la formación de los maestros, que tuvo una época un poco desenfocada y se fue formando gente con una rapidez, con una inmediatez que no llegó realmente a crear verdaderos docentes en todo el sentido de la palabra. Yeah. Eso se ha superado y sobre todo se empezó a superar más desde que las escuelas normales, que eran las que tradicionalmente formaban maestros, que antes se llamaban los maestros normalistas, empezaron a ser dirigidas por una institución que se llama el Instituto Superior de Formación Docente, ISFODOSU, que es una universidad pedagógica. Entiendo.
y que tiene casi unos 12 recintos o más. En todo el país hay recintos del IFODOSO. Aquí en Santiago tenemos el Emilio Prudón, dirigido por las hermanas, que han mantenido una gestión impecable del Emilio Prudón. Y es uno de los mejores institutos de todo el país en la formación docente. ¿Y por qué eso no tiene tanta preeminencia? No se escucha tanto. Sí, pero no se escucha mucho. El instituto IFODOSO, sí, que a mí me gusta más llamarle Universidad Pedagógica. Entiendo. Y ojalá que algún día haya una transición hacia ese cambio, como ha sido propuesto por otras personas. Sí. La Universidad Pedagógica Salomé Ureña tiene por necesidad, ¿no?, que especializarse en preparar muy buenos profesores. Entiendo. ¿Sabes? Y entonces, muchas veces la oferta no puede cubrir toda la demanda. Comprendo. Que existe. Además de eso, se hacen exámenes evaluativos para el ingreso. Y una vez una persona que está ya apta para ser ingresado en el IFODOSO recibe una de las dotaciones más grandes que puede recibir un estudiante aquí en el país, porque prácticamente se le paga de todo. Incluso el otro instituto del IFODOSO que está aquí es el Núñez Molina, en Licey al Medio. Licey al Medio. Sí, y el Núñez Molina tiene hasta internado, y viene gente de todas partes del Cibao. El IFODOSO ha venido graduando los mejores docentes, y de hecho en la última escogencia de profesores, sí, del 100% de egresados de IFODOSO que optó por un cargo, por un puesto, un concurso como en la maestro, posición, el 95% pasó. Wow. De IFODOSO. Es decir, que es muy competitivo en términos formativos y en términos de capacitación, y es una labor que se está ampliando en la formación docente. Pero también tenemos que ver que hay otras formas de capacitar maestros, como son las universidades, como lo es el INAFOCAM, que está también el Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Maestros, el INAFOCAM, como también hay otras áreas que dan títulos y diplomas para la especialización en esas áreas. Ahora, no basta con conseguir mejores maestros, y te repito, ese ha sido uno de los fallos que ha habido, pero no basta con conseguir mejores maestros. En educación no basta con la infraestructura adecuada. Ya lo hemos visto. En educación hay que crear los gerentes. Los gerentes. Los gerentes de la educación, los directores, los técnicos, los especialistas administrativos. Entiendo. Ha habido una falta de gerencia. Entiendo. Y ha habido, para terminar, y perdóname, escúchame usted. Para terminar esa idea, y ha habido también una falta de gestión y planificación a nivel de ministerio. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces tenemos todas esas escalas. ¿Nos dan los resultados que tenemos? Sí, pero yo tengo que decir que esto últimamente, o sea, en las últimas décadas, la última década, yo creo que fue una década donde hubo avances. ¿Significativos? Bueno, pero hubo avances, y hay cosas, lo que pasa es que lamentablemente como que se interrumpen los procesos. Sí, entiendo. Los procesos no tienen continuidad, y entonces eso trae también... Eso trae traumas. Trae su problema, pero sí ha habido avances. En pocas palabras, ¿qué es lo que más le apasiona a usted de la docencia? A mí lo que más me apasiona de la docencia es que hayan estudiantes que no me necesiten. Que hayan, que estudiantes que puedan ya salir por sí mismos, que puedan, que puedan redactar, que puedan sobre todo ejercer lo más valioso quizás de la educación, que se llama el pensamiento crítico. Sí. O sea, que puedan ver las cosas y no simplemente repetirlas, sino crear. Muy bien. ¿No? Crear. Muy bien. Yo sé que hay un proyecto que usted definió en una ocasión como uno de los grandes retos de su vida profesional, que fue ser parte del Centro León. En pocas palabras, o por lo menos con algunos elementos que usted nos pueda describir, ¿qué fue ser director general
de ese centro, del Centro León? Bueno, una de las experiencias laborales más grandes que yo he podido desempeñar y tuve en Don José León la persona clave para ofrecernos a nosotros una oportunidad para no simplemente dirigir una institución. Don José nos llamó en el año 98 y la idea era, nosotros tenemos un plan de crear un museo, pero queremos que tú lo evalúes, que tú nos digas de lo que está escrito, que tú nos digas si debe ser un museo y si debe ser así. Y entonces eso fue a mi compañía de consultores que se llama Consultores y Asesores Profesionales, Sí. que le tocó la evaluación. Yo reuní a Marcio Veloz Mayolo, a Pedro José Vega, Mirna Guerrero y Danilo de los Santos. Y nosotros tomamos ese proyecto y decidimos, bueno, señores, vamos a tener que plantear otra cosa, porque nos parecía que era una visión algo tradicional, que podía crear un museo, pero que iba a ser un museo aburrido, o sea, una cosa de la que la gente va y no vuelve. Entiendo. Que no tiene mucha cosa. Entonces, diseñamos un centro cultural, sin olvidar el museo, pero el museo lo metimos dentro del centro cultural con una visión de participación con el público, una cosa que llamaba mucha interacción con los públicos, distintos públicos. Y entonces teníamos ese proyecto, 1999, teníamos ese proyecto listo y Marcio me dijo, bueno, el proyecto está muy bueno, pero perdimos el cliente. Porque si tú le llevas eso a los León, ellos van a decir, pero es que esto es totalmente distinto a lo que te dimos. Y yo dije, bueno, creemos en este proyecto, vamos a presentarlo. Lo presentamos a los hermanos León Asensio, en su época todos vivos, Sí. y todos lo aprobaron. Wow. Cambio. Y hoy tenemos ahí. El cambio. Y quiero resaltar esa capacidad de apertura de esa familia. Qué bueno. Porque ellos tenían ya listo su proyecto original. Sí, yo comprendo. Y ellos dijeron, no, pero nos gusta este. ¿Y qué ustedes creen? Bueno, pues quitamos este, lo ponemos el otro y vamos a empezar. Entonces ahí llegó una cosa, Jordi, que pocas veces se ve, y es el chance para que la persona consultora pueda desarrollar planificación. Qué bueno. Desde el 99, y termino con eso, del 99 al 2002, nosotros estuvimos planificando, nosotros estuvimos trabajando con el equipo del edificio, nosotros estuvimos preparando gente para que cuando en el 2003, el 3 de octubre del 2003, que la familia celebraba 100 años de la Aurora, se abriera el Centro León, y así se abrió. Perfecto. Vamos a ir a una pausa para volver sobre otros temas que nos interesan tratar con usted. Señores, ya volvemos. Bien, volvemos en la conversación con don Rafael Emilio Yunem, tratando temas diversos en el ámbito de educación, estructural, ámbito organizacional. Nos quedamos en la parte del Centro León y cuando le preguntamos sobre la dirección general, ¿qué tiempo permaneció usted al frente del mismo? Bueno, en el 2002 ya estábamos llegando a la inauguración, que fue en el 3, me nombraron director general y don José quiso que yo me quedara. Y yo duré trabajando en el centro 14 años. ¿14? Sí. Wow. O sea que salimos en el salimos en el 2014. O sea que del 3 al 14 son 11 años. 11 años como director y 4 años en la parte previa. En la parte de preparación. Wow. Sí. Y ahí está. Todo un buen desempeño. Don Rafael Emilio, yo quiero entrarle en la parte de lo urbano. Viendo lo que hemos estado observando, que el actual gobierno ha estado
o tiene pretensiones de construir un monorriel, que cambiar la fisonomía, agregarle situaciones diversas al transporte. Yo sé que usted ha estado al frente en la Pucamaima del centro urbanístico. Quisiéramos primero que nos adentrara en esa parte de lo que ha hecho desde Pucamaima y cuál es su consideración respecto a las obras de infraestructura que se están haciendo para mejorar el transporte en Santiago. Bueno, en la universidad nosotros creamos el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, se llamó CEUR, en los años 80. Y luego yo salí de la universidad, bueno, después yo estuve en la vicerrectoría académica y después salí cerca del 2000. Pero lo que se hizo en la universidad fue un trabajo realmente bastante amplio y con mucho impacto en la formación de técnicos en la gestión y planificación de los municipios y de las zonas urbanas. Y también nosotros trabajamos muchos proyectos en el área ambiental en general, entre ellos de medio ambiente urbano que tuvieron vinculación con otros en América Latina. Sí, y también porque tuvimos mucho apoyo de instituciones norteamericanas que apoyaban la investigación urbana y regional. Con respecto al tema que tú me estás tocando, aquí en Santiago se han anunciado muchas obras que tienen que ver con la vialidad y con el transporte. Nosotros frente a eso creemos que ha habido quizás una poca información del alcance de todo esto. Porque cuando tú tienes una ciudad que se interviene, que es como una ciudad como un organismo vivo, que cuando tú lo intervienes tú puedes tocar venas, arterias, masa, hueso, ¿no? Igual. Y si tú tienes una ciudad intervenida que le están dando a arterias fuertes, la situación puede ser bastante delicada y todo el mundo quiere que eso funcione para que el cuerpo pueda tener realmente un beneficio. Ha habido falta de información del alcance de estos proyectos y yo muchas veces temo de que no haya una visión sistémica adecuada. Se ha dicho que lo que el gobierno está haciendo es un sistema vial. Sí, ¿no? Correcto. Y entonces, si es un sistema vial, eso ya significa que ha tomado en cuenta otras cosas que no son solo la construcción de un riel o la construcción de una torre para teleférico o de un riel para un monorriel, sino que se está tomando otras cosas en cuenta. Y ojalá que sea así. Buen punto ese. ¿No? Ojalá que sea así, porque una cosa es la circulación vial, que está dividida en tránsito y transporte. Pero otra cosa es la movilidad urbana, la movilidad de la gente. O sea, que usted me quiere decir que si no se hace un sistema, eso que se está creando desde Cienfuegos, que es la parte sur o el oeste, realmente si no es un sistema, no resolvería el problema de Santiago. Bueno, fíjate lo que es la movilidad. La movilidad es cómo la gente puede accesar las vías. Exactamente. Desde donde vive y hacia donde va para su trabajo, o donde se quiere mudar, o donde se quiere ir a recrear, etcétera. Entonces, la movilidad puede ir por un lado y la construcción vial puede ir por otro, y quizás no pueden necesariamente matchar entre ambas. Sin embargo, hay que hacer ambos estudios, hay que hacer los estudios de movilidad y hay que hacer los estudios de vialidad, que no es lo mismo. Hay que hacer ambos, unirlos bajo un sistema y poder conectar ambas cosas. Ya comprendo. Y nosotros a duras penas hemos conseguido algunos planos para ver exactamente, pero por dónde es que va esto, a dónde toca, etcétera. Por ejemplo, una cosa que a nosotros nos preocupa mucho en Santiago es el constante olvido de toda la zona occidental. O sea, tú coges la mano, el brazo, lo pones en el río Yaque, y todo lo que te queda a tu izquierda del río Yaque, todo lo que queda al oeste de la ciudad, está realmente abandonado. No camina, no funciona como todo lo que está hacia el este. Es cierto. Es decir, en la ciudad se ha focalizado el crecimiento de la ciudad en el este de la ciudad, en la parte oriental. Claro. Pero la parte occidental se ha quedado rezagada.
Y muchas de las cosas que necesita la parte occidental es comunicación, es precisamente estas vías. Y ojalá que ese sistema apoye esas vías para que haya más circulación y pueda entonces de una manera más adecuada el oeste de la ciudad desarrollarse también con fuerzas internas del oeste. Comprendo. Por ejemplo, la gente del oeste tiene que brincar hacia el este el día entero para buscar cualquier cosa. Si tú vas a buscar una diligencia gubernamental, tienes que cruzar el río. Sí, es verdad. Esa gente que está en el oeste son casi el 40-45% de toda la población de Santiago. Y esa gente está obligada a cruzar. Y para cruzar, Sí. un puente, otro puente Sí, más pequeño. más pequeño, Sí. el otro del Ercilia Pepín con otras características. Sí. O viniendo por Cienfuegos por allá. Por allá O viniendo por Cienfuegos, que no estaba abierta esa posibilidad. Ahora va a estar más expedita a través de la avenida De la Tamboril avenida, sí. y a través del mismo monorriel que va supuestamente por ahí, que va a canalizar, movilizar a esa gente. Pero definitivamente el problema vial está en cómo comunicamos el oeste con el este para poder realmente beneficiar a toda la ciudad. Ok. Yo quiero seguir porque el tiempo se me acorta. Entonces, el problema ya entiendo lo de la movilidad, pero ¿cómo podemos resolver lo caótico de la ciudad de Santiago? Que es lo que pasó en Santo Domingo, que Claro. hoy se ha agravado y con todo lo que se ha hecho. Sí. Entonces, ya en el término de lo que es parte este, Sí. ¿qué Bueno, qué? ya eso, cuando te hablamos del caos, estamos hablando de tránsito y transporte. Exacto. ¿No? Y entonces ya en esa área de tránsito y transporte hay una responsabilidad muy grande en el gobierno municipal y hay una responsabilidad muy grande también en el gobierno central. Entonces, ¿qué pasa? Que caemos como en la tierra de nadie para muchas cosas. Yo no me voy a meter en esto, eso lo hace el gobierno central. El gobierno central dice esto lo va a hacer el gobierno municipal. Exactamente. Y entonces ahí hay un cruce. En ese cruce hemos caído al punto del caos, al punto de la falta de gobernabilidad. No hay gobernabilidad urbana para actuar con el tránsito y el transporte. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Saturación de vías, parqueos inadecuados, falta de estacionamiento, falta de control de los flujos. No hay ley para el tránsito. O sea, tú sales a la calle y tú sales como si tú fueras a meterte en una guerra. Es verdad. No, o sea, tú sales y nos falta ponernos el casco, aunque estemos dentro del carro, ¿no? Y ponernos un chaleco y una cosa para poder seguir, porque es que todo tipo de improvisación y de falta a las leyes te la vas a encontrar y va a amenazar tu vida y tú puedes incluso caer en amenazar la vida de otros sin querer. Comprendo. En la ley de ordenamiento A territorial. esa iba. La ley de ordenamiento territorial tiene varios acápites importantes. Hay un acápite que dice que penalizaría a los gobiernos locales, es decir, a los municipios, a los gobiernos municipales, los penalizaría por no asumir sus responsabilidades con respecto a la gestión de la ciudad. Wow. Y si esa ley se aprueba, se podrá de alguna manera enfrentar o demandar con un asunto legal al gobierno municipal a que cumpla con sus deberes. Sí. Pero, ¿qué le faltaría a los gobiernos locales, en sentido general, en el país completo, para ser eficientes frente a su población? Bueno, yo creo que debieran ser, en primer lugar, deben conocer bien lo que es una ciudad. O sea, una ciudad es un hecho colectivo, ¿no? Pero una ciudad es la invención más maravillosa de la civilización humana. Es la ciudad como herramienta de cambio, de interacción y transformación. En una ciudad se concentran una cantidad de recursos increíbles. Sí, es cierto. Pero una ciudad puede ser mal manejada y esos recursos y todas las oportunidades que tiene no van a significar nada para mucha gente, casi para la mayoría de la población. Y eso es una cosa
condenable. Porque ya que tú lograste ese gran esfuerzo concentrador y difusor, porque la ciudad concentra y difunde al mismo tiempo, ya que tú lograste eso, eso tiene que ponerse de una manera que beneficie a todos los sectores. Siempre va a haber un sector que se va a beneficiar más que otro. Oye, pero que los otros también algo reciban. Yo comprendo. Aquí y en muchas ciudades latinoamericanas lo que hay es una desigualdad territorial. Es decir, hay territorios que le van bien, que son acomodados, y hay territorios que son absolutamente abandonados a su suerte. Entonces, tú tienes que buscar una gestión que equipare ese desorden socioterritorial para que haya mejor calidad de vida. Okay. Para eso hay que entender la ciudad, Okay. Cómo funciona, cómo se maneja, cómo ella puede mejorar su producción, etcétera. O sea que se necesitaría un gerente al frente de un cabildo que sea político. Se necesita un emprendedor al frente de un cabildo que sea político y que conozca la ciudad y que sea la persona que mejor venda la ciudad. El mejor empresario de la ciudad debe ser el que dirija la ciudad. O entiendo. ¿No? Y no solo él, sino que debe tener un equipo de gente preparado, capaces para que hagan lo mismo. Para eso se necesita mucha responsabilidad social también, porque no solo el conocimiento técnico, sino un conocimiento técnico orientado socialmente responsable. Comprendo. Don Rafael, yo sé que el tiempo, yo soy como el profesor, ahora estoy yo como el alumno, que necesito que el profesor siga hablando y me siga nutriendo, pero el tiempo en televisión es más corto de lo que uno piensa. A veces hay alumnos que quieren que el profesor se vaya también. Eso no es mi caso. Profesor, muchas gracias de verdad. No, gracias por a su ti, tiempo. Jordi. De verdad, ha sido un gusto hablar contigo siempre y ojalá que podamos tener otras oportunidades de hacerlo. Con Dios delante. Gracias. Amigos, ahí estuvieron. Vamos a la pausa.